pasada, como les decía, comenzamos una serie que se llama Paz. Y, y se me vuelve a olvidar esta palabra. ¿Cómo es que se llama cuando uno pone la palabra hacia abajo y le pone a cada letra un Acróstico. acróstico, ¿no? Comenzamos con la serie que se llama Paz y es un acróstico. Si la escribimos hacia abajo, la P de perspectiva, la A de actitud y la Z de Zoe. La semana pasada les dejé la tarea que averiguaran qué significa Zoe, que va a ser la semana que viene. Vamos a estar hablando sobre Zoe. Es una palabra preciosa. Pero hoy nos toca hablar de actitud. La semana pasada hablamos del primer aspecto, que es la perspectiva, y hablamos de tener una buena perspectiva para ver las cosas. Y ver las cosas no como las ven los hombres, sino verlas como las ve el Señor, y así poder experimentar una correcta paz. Muchos experimentamos paz, pero esa paz que a veces experimentamos es muy corta, muy temporal, no es la paz correcta. Leímos Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que seguramente está apareciendo por aquí abajo, Juan 14, 27, donde el Señor Jesús decía esto: les dejo un regalo. Les dejo un regalo. A mí me gusta mucho esta versión, porque cuando el Señor Jesús dice les dejo un regalo, yo me pregunto, pero si yo no estoy de cumpleaños, no estoy celebrando nada, ¿por qué el Señor Jesús me da un regalo? Porque siempre nos da regalos inmerecidos, nos da regalos que por ahí no lo merecíamos, o por ahí fuera de tiempo, decimos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en lo natural a dar un regalo, a ver, en el cumpleaños, en el día de la madre, día del padre, el día del niño, y Navidad, los fines de año. Acostumbramos a dar un obsequio. Pero el Señor dice, les dejo este regalo. Y es un regalo que siempre está allí, no es un regalo que vino alguien, lo arrebató y el resto se quedó sin el regalo, sino que es un regalo que alcanza para todo aquel que lo quiera tomar. Y es paz en la mente y en el corazón, dice Juan capítulo 14, versículo 27. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. El mundo quizás te da muchos regalos, sí, te puede dar un lindo atardecer. A ver qué regalos tienen ustedes que son naturales, que son de carne y hueso, que son materiales, que tú digas, esto fue un regalo de Dios. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa es un regalo de Dios, mis hijas, mis bienes, el televisor, la computadora, son cosas materiales, que son cosas que Dios me ha regalado a mí, pero son cosas que en algún momento se rompen y se dañan. Yo a mi hija Salia le regalé, le pasé o le regalamos, le transferimos la computadora que era de Mira, de mi esposa. Se la regalamos y 2 semanas después se rompió. Cuando ella la recibió, se alegró. ¡Wow! Mi computadora, qué bueno esto y lo otro. 2 semanas después, se acabó la paz. Ya estaba, papá, mi computadora se dañó, se rompió. Bueno, tenemos que mandarla a arreglar, pero las cosas del mundo son cosas que por ahí nos traen una paz muy temporal, muy corta, pero fíjense que acá en este versículo Jesús dice, la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. También dijimos que la paz, de esta paz de la que nos habla la Biblia, no es una paz que tiene que ver con la ausencia de problemas. Muchos creemos que vamos a experimentar paz cuando no tenemos problemas o circunstancias. Y esta paz que nos deja el Señor, al contrario, es una paz que se puede experimentar aún en medio de las circunstancias. ¿Recuerdas? No sé, revisa tus notas de la semana pasada. Yo respeto mucho a aquellos que toman nota, que dicen, vaya, voy a escribir todos los, honro a esas personas que toman nota, porque son personas que se preocupan por ellos, por crecer, por guardar el material. A ver, el que no toma nota ahí está diciendo, uy, el pastor ya empezó a tirarme una a mí. Bueno, Jesús nos dejó un regalo a todos nosotros y es su paz. No una paz cualquiera, no una paz, sino que dejó la paz. No una paz ahí cualquiera. Es la paz.
La paz del Señor, la que Él vive, la que Él vivió mientras caminó en medio de nosotros y la experimentó como hombre. Aprendimos que no es una paz que viene de afuera hacia adentro, sino que es una paz que Dios siembra en nuestro corazón y que se refleja contundentemente. Fíjense la palabra que uso, no sutilmente, sino contundentemente en nuestro diario vivir. Una persona que está llena de la paz de Dios es una persona que refleja esa paz en cualquier circunstancia. Pero Jesús resaltó que su paz no es algo que vayamos a encontrar en las cosas materiales, sino que tiene que ver con algo completamente espiritual. Es una paz que es directamente proporcional a nuestra intimidad con el Señor. Si vos no tenés intimidad con Dios, es difícil que puedas ver el regalo que Jesús te dejó, ese regalo de paz, y que la puedas experimentar en tu mente y en tu corazón. Hablamos de los discípulos que estaban en la barca, recuerdan Mateo capítulo 8, versículo 23, de esos discípulos que estaban en medio de la tormenta, en la barca, y Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús ahí? En medio de la tormenta, dormido. Estaba en perfecta calma y paz, tenía tanta paz que en medio de la tormenta estaba roncando el Señor, ¿ah? Estaba dormido, ahí arrulladito, acobijadito, y todos los demás tragando agua. ¿Se acuerdan? Y dijimos que el problema que tenían los discípulos, el verdadero problema no era la tormenta. El problema de los discípulos era una mala perspectiva de las cosas. Porque Jesús también estaba en la tormenta. Jesús también estaba en la misma barca donde estaban los discípulos. Pero los discípulos se habían enfocado en el poder destructivo de la tormenta, mientras que Jesús se había enfocado en el poder de Dios para calmar cualquier tormenta, cualquier tempestad. Y ese poder que calmó las aguas en ese momento es el mismo poder que calma cualquier tempestad en tu corazón. Amén. Cuando colocamos nuestra mirada en el problema, vamos a sentir mucha angustia, vamos a sentir dolor, preocupación, pero cuando tenemos la perspectiva correcta y nos enfocamos en nuestro Dios Todopoderoso, comenzamos a experimentar ese regalo que se llama la paz del Señor, la paz de Jesús. Eso hablamos la semana pasada, te estoy haciendo un resumen por si no estuviste. Igual, si vas a nuestro canal puedes ver el mensaje que quedó ahí grabado de la semana pasada. Y hoy quiero hablarles de otro aspecto muy importante que necesitamos conocer para poder experimentar, no solo experimentar, sino mantener, que es lo difícil, una paz constante en nuestro corazón, y es la actitud. Termina en D, no A, sino actitud. Y la actitud tiene que ver con la manera en que alguien está dispuesto a hacer las cosas. Miren, yo a veces les pido a mi hija que me hagan un favor. Ay, lástima, a mis hijas siempre las pongo de ejemplo. Pero es que no, tenemos 5 meses aquí encerrados, así que bueno, siempre pasa con mis hijas o con mi esposa también. Vamos a poner de ejemplo a mi esposa. Yo a mi esposa les digo que por favor haga algo. Y ella lo hace, pero a veces lo hace con esta actitud. Sí, mi amor, lo voy a hacer. A veces lo hace con con esta actitud. Ok. Hacemos las cosas, pero la actitud es muy diferente. Hacerla con una actitud o con otra. La actitud tiene que ver con un estado o una disposición mental que ejerce influencia directamente en mi comportamiento diario. Tiene que ver con un estado en mi mente o una disposición en mi mente, que esa disposición ejerce influencia en mi comportamiento. Entonces mi comportamiento se relaciona directamente con mi manera de pensar. Es decir, que nuestros pensamientos influyen cómo nos comportamos día a día. Si no tenemos paz en nuestro corazón, seguramente tendremos pensamientos de angustia y de desesperación, y en consecuencia nuestro día a día no estará lleno de plenitud, ni de gozo, ni de paz,
ni de nada. Estaremos angustiados, estresados, tristes, hasta de mal humor. Nuestra actitud nos cambia el humor. Dependiendo de cómo nosotros, con qué actitud enfrentamos las cosas, nuestro humor también cambia. Es decir, o sea, lo que yo quiero que entendamos es que no se trata de experimentar una paz, la paz de Dios por 5 segundos y ya, sino que se trata de vivir sumergidos en esa paz que Jesucristo nos regaló y que ya nos la regaló. No es que estoy esperando que algún día me la dé, sino que ya Jesús dijo, este regalo yo ya se los he dado. Y esa paz del Señor quiero que aprendamos a mantenerlas todos los días de nuestra vida. No importa lo que esté sucediendo afuera. Si tenemos la actitud correcta en medio de lo que estamos viviendo, seguramente nuestro corazón y nuestros pensamientos se verán afectados positivamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Cuál debe ser la pregunta correspondiente, de rigor, el día de hoy? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo donde ya llevamos 5 meses de cuarentena, donde todavía está latente el riesgo de contagio, donde todavía no podemos juntarnos en un local, en un salón, donde todavía no puedo tomar sin sentirme con miedo el transporte público, donde todavía mis hijos no van al colegio, donde me han reducido el sueldo, donde no estoy trabajando bien? ¿Cuál debe ser mi actitud en medio de todo esto? Porque yo puedo tener la perspectiva correcta, yo puedo estar mirando a Jesús, pero puedo tener una mala actitud. Puedo tener una mala actitud. Aunque yo crea que estoy mirando al Señor, mi actitud puede cambiar mi comportamiento. Hoy en día a mí me están pasando muchas cosas, como les conté la semana pasada, varios hermanos pensábamos que estaban contagiados de COVID, han pasado, bueno, cualquier cantidad de situaciones. Esta semana ha sido complicado con situaciones con respecto al local de la iglesia, cosas que intentan robarme la paz, pero yo he entendido que si yo pongo mi mirada o tengo la perspectiva correcta y me enfoco en Jesús y me dispongo no solamente a tener una perspectiva correcta, sino que me dispongo a tener una actitud correcta frente a las cosas, todo lo que me sucede puede obrar a mi favor. Nosotros conocemos ese versículo que dice que el que ama al Señor, todas las cosas obran para bien. Pero la verdad es que si yo no tengo una actitud correcta, a veces no obra. Porque no aprendo a tener contentamiento en medio de las circunstancias. No aprendo a saber que Dios quita y Dios da, y me pongo molesto cuando Dios me quita, y cuando me da entonces no soy agradecido. Y no es algo que tenga que ver con Dios. Dios nos ama y siempre nos va a amar y siempre nos va a corresponder y siempre va a ser fiel. Mi esposa siempre trata de agradarme. Hoy les voy a contar algo. Hoy voy a contar muchos testimonios. Hoy mi esposa me estaba planchando algo. Y después que estaba planchando, llegué yo a corregirle lo que estaba planchando. Y entonces mi esposa me miró así como diciendo, estoy tratando de agradarte, de hacer algo para ti y me vas a criticar. Y le dije, tienes razón. Ella estaba tratando de hacer algo lindo, algo bueno, algo para agradarme, y yo no tuve la actitud correcta frente a lo que ella estaba haciendo. Y era algo positivo para mi vida, era algo positivo para mí, ¿no? Pero así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo te acompaño, te pido que me acompañes a leer Filipenses, por favor, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Amén. Dice así el libro de Filipenses: no se preocupen por nada. Ya está. Ahí yo pudiese terminar la prédica y ya podemos experimentar paz. Ya el Señor dijo, no se preocupen por nada. Si Dios me dice a mí, no se preocupen por nada, yo hago, bueno, listo.
a vivir la vida, ya porque me voy a estar preocupando. ¿Por qué me preocupo? Y no solamente me lo dice en Filipenses, sino si en otras partes de la Biblia el Señor nos dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué vas a vestir? ¿O por qué vas a comer? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupado si yo tengo el control de tu vida completamente? ¿Qué te preocupa de tu vida que Dios no pueda resolver? ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? No se preocupen por nada. Sigo leyendo. En cambio, oren por todos. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Amén. ¿Pasa algo, mami? Ah. Por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo no sé si alguien puede decir aleluya, amén en mayúscula, en negrita, resaltado. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Qué fórmula tan buena nos da el Señor aquí y el igual a experimentar paz que supera todo lo que podemos entender. ¡Qué tremendo! Quiero que veamos tres cosas importantes en base a este capítulo, a este versículo de Filipenses que acabamos de leer. Lo primero que dice la palabra es, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y ustedes me dirán, wow, qué fácil, pastor, decirlo, no se preocupen por nada, pero venga y póngase usted en mi casa, con mi familia, con mis deudas, con mis gastos, y después me dice, sí, está bien que usted me diga, no se preocupen por nada. Pero no se preocupe que a mí también me cuesta entender esto que el Señor nos pide, que no nos preocupemos. Lo que Dios está tratando de decirnos o de pedirnos es que al no preocuparnos por nada es que tengamos una actitud de confianza. Y eso es lo primero que te quiero hablar hoy, de actitud. Lo primero que el Señor nos pide es que tengamos una actitud de confianza en medio de las circunstancias. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a cambiar en nuestra vida. La actitud, dejar de preocuparme y comenzar a confiar en Dios. Dejar de preocuparme y comenzar a confiar en Dios. Si pudiese repetir esto por una hora más, y nos costaría aún así confiar en Dios. Porque siempre nos preocupamos, porque siempre estamos tratando de solventar todo nosotros. Y no creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para resolver alguna situación que estemos viviendo. ¿Por qué no dice conmigo? A ver, diga ahí en casa, practíquelo conmigo. Debo dejar de preocuparme tanto y comenzar a confiar más en Dios. ¿Lo estás diciendo? Debo comenzar, a ver, ponga la mano ahí en mi corazón y cierra los ojos y diga, debo comenzar a dejar de preocuparme y comenzar a confiar más en Dios. Dios tiene el control de todo lo que me sucede. Pero esto no es solamente que lo digas de la boca para afuera, yo quiero que esto lo vivas cada día. Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, dice lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz. No es una paz ahí medio trucha, una paz ahí, viste, imitación, una paz copia de Jesús. No. Es la perfecta paz. La paz. No una paz, vuelvo y repito, sino la perfecta paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Quién está levantando la mano ahora esta mañana y dice, yo confío en Dios, por eso yo estoy en perfecta paz? Amén. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Traducción lenguaje actual dice, Dios hará vivir en paz. Hará vivir en paz. Hay gente que me dice, yo no tengo paz en esta vida. ¿Cómo se hace para vivir en paz? Bueno, aquí está, mire, Dios hará vivir en perfecta paz a quienes son fieles y confían en Él. ¿Vos sos fiel? ¿Vos confías en Dios? Entonces Dios te hará vivir
en perfecta paz. Amén. Confiar en Él, concentrar los pensamientos en Él. Imagínese que usted tiene un embudo, ¿viste que un embudo tiene un lado ancho y otro flaquito que hace así? Imagínese que usted tiene un embudo en la cabeza y todos sus pensamientos siempre van a salir por un solo lugar que apunta a Dios. Concentrar mis pensamientos, pasarlos por el tamiz de la palabra de Dios, concentrar mis pensamientos en Dios significa que antes de yo hacer algo, que antes de yo pensar, primero le pregunto a Él si está de acuerdo, qué opina. Voy a su palabra y veo si tiene algo que decirme respecto a lo que yo estoy pensando. Confiar en Él, concentrar los pensamientos en Él. Para los que confían y concentran sus pensamientos en Él, es la promesa de que serán guardados en perfecta paz. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás confiando en Él? ¿Tienes todos tus pensamientos concentrados en Él? Porque te puedes evaluar. Si vos no tenés paz en el corazón, evalúa rápidamente si estás confiando en Dios o estás confiando en tu propia prudencia, si estás confiando en el dinero, qué sé yo, o si estás concentrando todos tus pensamientos en Él. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, orar. No se trata solo de arrodillarme y orar por orar. Se trata de orar con la actitud correcta. Se trata de orar concentrando mis pensamientos en Dios, con la actitud y con la mente correcta. Se trata de orar pensando en el Señor. ¿Me hago entender? Se trata de orar creyendo que Dios está escuchándome. Así que lo primero que Dios nos habla en este pasaje de Filipenses es de tener una actitud de confianza. El problema, mis queridos hermanos, el problema es que los hombres suelen confiar más en lo que ven que en lo que no se ve. Cuando Moisés subió a la montaña a encontrarse con Dios, el pueblo se desesperó mientras esperaba el regreso de Moisés. ¿Pero por qué? ¿Por qué si sabían que ahí estaba Moisés? Pues porque estaban acostumbrados a tener un líder que se veía. Durante muchos años estuvieron frente al faraón y el faraón los lideró y era un líder que veían. Y luego el Señor los saca y les pone a Moisés, otro líder que se veía. Pero cuando no tuvieron a Moisés, tuvieron que hacerse un becerro de oro para poder tener algo visible a quien adorar. Y ese es el problema de muchos que prefieren un becerro de oro que ven, pero que no les da plenitud, no les da salvación, les da paz temporal. Mientras tenía el becerro ahí enfrente, me calmé, ahí tengo mi becerrito. Prefieren el becerro que a un Dios que no ven, pero que es todopoderoso, que trae salvación, que trae restauración, que nos salva de la vida, de la muerte eterna. Quizás algunos se sienten más seguros con el dinero que tienen en el banco que con la promesa de que Dios es nuestro proveedor. Y por eso tienen la actitud de no dar. Tienen una actitud de almacenar, de acumular, porque esa es su seguridad. Solo están confiando en el becerro, no en el Dios todopoderoso, porque no lo ven. Y no lo ven porque no tienen intimidad con Él y porque no lo conocen. Pero cuando vos tenés intimidad con Dios, vos conoces a Dios, vos escuchás la voz de Dios, vos ves a Dios y ves la mano de Dios obrando todos los días en tu vida. Tenemos que dejar el becerro de oro, el que se ve, a un lado y empezar a adorar a Dios que no se ve. Esa es la actitud de confianza. Confiar en Dios es confiar en alguien que no se ve. Colosenses, lea conmigo Colosenses capítulo 1 versículo 15 y te traigo 3 versículos aquí así en línea. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación, Jesucristo. Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, pero como yo sé que se hace con la plata, ¿para qué le presto atención a estos versículos? Pero la actitud de confianza es algo que tenemos que tener para poder experimentar leyendo. Yo quiero seguir leyendo Filipenses ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 4, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, miren lo que dice la palabra, oren por todos. Díganle a Dios lo que necesitan. Y esto es lo segundo que te quiero comentar, el segundo aspecto. Oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Y esta es la segunda cosa más importante que te quiero predicar el día de hoy. Orar y decir nuestras necesidades le muestra a Dios una actitud de dependencia. Acabamos de hablar primeramente de una actitud de confianza y lo segundo es una actitud de dependencia de parte de nosotros hacia Dios. Así que no se trata solo de una actitud de confianza, sino también se trata de tener una actitud de dependencia, una actitud de hijo, una actitud de reconocer a Dios como nuestro Padre, para poder ir confiadamente y pedirle y contarle y hablarle nuestros problemas y nuestras necesidades. ¿Cómo voy a orar constantemente y a decirle a Dios las cosas que me suceden si no dependo de Él? Sino que dependo de otras cosas. Por supuesto que si yo dependo de las cosas del mundo, jamás voy a ir delante de Dios a hablarle a Dios y a decirle, Dios, tengo esta necesidad, me pasa esto o me pasa lo otro, o tengo tal o cual circunstancia. Pero la palabra dice, no se preocupen por nada. En cambio, en vez de estar preocupándose, en cambio, cambien la preocupación por la oración. Preocupación, oración. Me estoy preocupando. No, saca la preocupación y coloca en el lugar donde tenías esa preocupación la oración y la conversación, el diálogo con Dios. Cuéntale a Dios lo que necesitan. Ten una actitud de hijo. Orar, mis queridos hermanos, yo sé que todos se lo saben, pero lo voy a decir, significa hablar con Dios. Y es hablar de la manera como tú hablas. Es ir delante de Dios y contarle las cosas que nos pasan en nuestra vida. Mis problemas, mis alegrías, mis tristezas. Hablarle al Señor con reverencia, pero sin formalidades religiosas. Yo no sé si alguien me escuchó. Deben estar bombardeando los amén ahí. Amén, amén, amén. Es hablarle al Padre con reverencia, pero sin formalidades religiosas. Recuerda que Dios te conoce a ti antes de que quizás tú le entregaras tu vida. Dios te conoce, sabes cuántas malas palabras has dicho en tu vida, sabes cuántas mentiras has dicho. Dios te conoce desde que antes de que vos lo conocieras a Él, Él te conocía. Antes de que nacieras ya Dios te conocía. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo hablas tú? Pareciera como si para hablar con Dios tengo que meterme un cassette y hablo de una manera toda rara y después que termino de hablar con Dios hablo con mis amigos, entonces hablo todo. Sé tú mismo delante de Dios, porque Dios te conoce. No vas a engañar a Dios hablándole, no sé, oh, excelentísimo Ser Supremo que estás en el trono blanco. ¿Por qué no puedes decirle, Abba, Padre, Papito, aquí estoy, tengo este problema, necesito que me ayudes? Siempre doy el ejemplo, mis hijas no se me acercan a mí haciéndome, oh, Padre, hago reverencia delante de ti, ¿podrías por favor comprarme un conito de McDonald's? No, mis hijas no me hablan de esa manera, mis hijas me dicen, pa, ¿me compras un conito de McDonald's? Punto. Soy papá, tienen la confianza de hablarme así. Y son mis hijas, yo las dejo que me hablen así.
De hecho, si alguna de ellas me llegara un día hablándome así, este padre, no sé qué, arrodilladas y tirándome ahí incienso y cosas, le digo, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué me hablas así? Orar significa hablar con Dios. ¿Sí? Orar se trata de hablar y de contar, de contar tanto como escuchar y recibir. Orar significa hablar con Dios y contarle a Dios, pero también significa callar y recibir de parte de Dios. Es una comunicación en dos sentidos. No es un monólogo. No es un monólogo. No sé si les ha pasado que se sientan con alguien y ustedes le quieren contar algo y terminan con la boca cerrada escuchando todo lo que la otra persona tiene que decir. Y no hay comunicación. Cuando oramos a Dios tenemos que tener la actitud correcta, una posición correcta, no como si nosotros fuésemos el Señor de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial y por eso nos rendimos y presentamos nuestras peticiones y le contamos nuestras necesidades. Díganle a Dios lo que necesitan, pero salimos corriendo a contarle a todo el mundo nuestro primer problema antes que a Dios. Habla con Dios todos los días. Y luego habla con tu pastor, habla con tu familia, habla con tus amigos, pero primero habla con Dios. Entendamos de una buena vez que nosotros dependemos de Dios, que fuimos creados para depender de Dios y Él hizo todas las cosas en función de proveernos a nosotros, porque a fin de cuentas Dios es Dios y ya sabía que íbamos a depender de Él. Cosa que a veces nos cuesta entender a nosotros. Es tan así que creemos que mientras una persona hoy en día es más independiente, más éxito va a tener en la vida. Y tratamos de que nuestros hijos sean hombres y mujeres independientes, al extremo que se vuelven tan independientes, pero de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que me han contado el testimonio de su vida y me han dicho, yo me crié solo, yo no tuve mamá, yo no tuve papá. De hecho, yo mismo lo he dicho, mi papá se alejó de nosotros y yo crecí sin tener la figura paterna, humana, natural. Gracias a Dios que Él se puso en ese lugar. Pero yo he escuchado, y ustedes no saben cuánto yo he luchado por las cosas solo, por eso yo soy como soy, por eso yo soy así de independiente. Como decimos los venezolanos, yo soy así echado para adelante. Después alguien, por favor, le traduce a Valeria y a Marcelo y a Josefina, a los de afuera. En Venezuela decimos echado para adelante, ¿no? Que le mete el pecho a las balas. Y parece que la independencia en esas personas es una medalla que se puede cargar así con honor, una cosa así, soy independiente. Yo lamento mucho si alguno de ustedes ha pasado eso en su vida, y de verdad que lo lamento porque no es algo agradable. Pero eso no significa, la verdad es que eso no significa que yo tenga que ser independiente de Dios. El hecho de que yo haya pasado por situaciones difíciles en la vida no significa que eso me vuelva a mí independiente de mi Padre Celestial. Al contrario, mientras más duro la he pasado en la vida, más dependiente tengo que ser de Dios. La actitud de dependencia es vital para fortalecer el carácter en nosotros, para poder vivir llenos de la paz de Dios. Y el último aspecto, el tercer aspecto que te quiero contar, está ahí mismo. Dice la palabra, denle gracias por todo, ahí en Filipenses 4:6, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por último, quiero decirte que es muy importante tener una actitud de agradecimiento. Actitud de agradecimiento en medio de cualquier circunstancia, no solo en las circunstancias buenas. En medio de cualquier circunstancia que estés viviendo, tienes que tener una actitud de agradecimiento. El agradecimiento es una actitud que no solo debemos demostrar a Dios, sino también con las personas que nos rodean. Porque yo quiero que entiendas algo, mucha gente está a tu alrededor y quizás no estás siendo agradecido con esa persona, pero Dios en un momento determinado puede usar una persona de esas para bendecir tu vida porque vos estés necesitando ser bendecido. ¿Hay alguno de ustedes que diga, yo necesito ser bendecido esta mañana?
Entonces comienza a ser agradecido con el que tienes al lado, porque esa persona puede ser la persona que Dios use para bendecir tu vida. Dar gracias por todo no es algo sencillo de hacer. Por lo menos a mí me cuesta. Por lo menos a mí me cuesta que cuando me pasa algo, siempre empiezo, ¿viste? Ahí a murmurar y con la boca medio cerrada, porque a mí me pasa esto, que no es justo Dios, porque empiezo a reclamar. A mí me cuesta ser a veces agradecido en medio de las situaciones que estoy pasando. Así es. Pero cuando yo logro entender y recordar lo que Dios me ha enseñado, yo bajo la guardia. Bajo la guardia. Es que la primera reacción, la reacción natural, es prepararse para pelear porque tengo la situación y esto no me puede estar pasando a mí. Pero cuando bajamos la guardia y cambiamos nuestra actitud y empezamos a agradecer, y a veces hasta lo hacemos aquí en familia, los cuatro, agradecemos por algo que queríamos que pasara y no pasó, y le damos gracias al Señor, que si queríamos tal cosa y bueno, no se dio. Y es la voluntad de Dios. Bueno, aunque nuestro corazón se siente triste y decíamos, oye, lo queríamos, oye, nos sentamos los cuatro y nos tomamos y agradecemos al Señor. Y vemos cómo nuestros corazones se llenan de paz y tranquilidad, y es como quitarse una carga de encima. Yo no sé si tú has experimentado esto. Pero el Salmo, por ejemplo, el Salmo 28, en el versículo 7, dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría. Y termina diciendo, y con cánticos daré gracias. Una actitud agradecida. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fuerza. Vuélvemelo a poner, por favor. El Señor es mi fuerza, mi escudo. Mi corazón confía en Él. De Él es que recibo ayuda. Y por eso mi corazón salta de alegría. Y con cánticos daré gracias. Siempre, para experimentar paz en el corazón, tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Y Colosenses, en el capítulo 3, ahí en el versículo 17, dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan y digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Significa, mi querido hermano, dar honor a Cristo en cada aspecto, en cada actividad de nuestro diario vivir, recibiendo de buena manera, agradeciendo todo lo que Él nos da. Usted cree que le faltan muchas cosas, pero Dios le ha dado a usted lo que usted necesita, mi querido hermano. Yo siempre me pregunto, y esto es algo que invito a que usted también lo haga. Yo siempre me pregunto si como cristiano estoy representando bien a Cristo, donde quiera que voy, o con cualquier cosa que digo. Siempre me pregunto eso, siempre me pregunto, ¿qué impresión tiene la gente de Cristo cuando me ve hablando a mí? ¿Será que la gente piensa que Dios es bueno porque me ven a mí todos los días dando gracias, aún en medio de las circunstancias malas? Aún en medio de lo que me falta, aún en medio de las carencias, aún en medio de la necesidad. ¿Será que la gente cuando me ve piensa que Dios es bueno porque yo soy una persona agradecida? ¿Usted se atreve a preguntarse lo mismo hoy? ¿Qué piensan los demás cuando me ven a mí? ¿Estoy representando bien a Cristo? ¿Qué impresión tendrá la gente de Cristo cuando me escucha hablar a mí? Esto es para que todos reflexionemos. Y por último, el pasaje de Filipenses nos deja una bella promesa. Leámoslo de vuelta. Por favor, mi amor, poneme ahí Filipenses 4, 6, 7 completo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias,
por todo lo que Él ha hecho. No dice lo que Él va a hacer, sino lo que Él ha hecho, que ya lo hizo desde antes de que vos nacieras, ya hizo todas las cosas. Y la promesa que tiene Filipenses ahí para nosotros, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Ay, yo no entiendo cómo en esta situación voy a experimentar paz. Claro, porque no es tu paz, es la paz de Dios. Amén. Y cuando experimentes la paz de Dios, entonces vas a decir, wow, aún en medio de estas circunstancias mi corazón siente paz. Acuérdense que le estoy diciendo que la paz de Dios no es una paz que tiene que ver con la ausencia, la carencia de problemas. Es una paz que se experimenta en medio de ellos. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo estoy confiado en esta promesa. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Estás confiado en esta promesa también? Es su paz en nuestros corazones la que cuidará nuestro sentir y nuestro pensar mientras Cristo sea la prioridad de nuestra vida. Solo aquellos que han logrado establecer sus prioridades correctamente, colocando a Cristo en primer lugar, sabrán que sus corazones y sus mentes están bien cuidadas por Dios. Amén. Alguien puede decir conmigo esta mañana, actitud de confianza, actitud de dependencia, actitud de agradecimiento. Y la promesa de Dios se aviva en mi vida. Tenemos que tener la actitud correcta y la perspectiva correcta. Amén. Esta es la palabra que yo quiero dejarte hoy, sembrar en tu corazón, llamarte a reflexionar. Si vos cuando vas delante de la presencia del Señor tienes la actitud que tienes que tener. Si vas con una actitud de reclamo, si vas con una actitud condenadora, si vas con una actitud de que yo me merezco que tú hagas esto por mí, yo me merezco que Dios tú hagas esto. Pues aún el Hijo de Dios, que se merecía tantas cosas y merecía no morir, murió injustamente por causa de nosotros. ¿Por qué nosotros creemos que Dios se equivoca cuando nos da lo que nos da? ¿Por qué creemos y somos tan soberbios de pensar de que Dios no puede ayudarnos, que Dios no puede atender nuestras necesidades? Claro que puede hacerlo, pero evaluemos la actitud con la que vamos delante del Señor, evaluemos qué perspectiva de las cosas tenemos, comencemos a mirar las cosas como Dios las ve, comencemos a llevar una vida sobrenatural. Dejemos el becerro de oro a un lado, mis queridos hermanos, y comencemos a vivir confiando en aquel que es nuestro proveedor. Porque sé que muchos nada más van a Dios cuando el becerro de oro deja de existir. Y por eso tenemos actitudes como mezquinos, como egoístas, actitudes de crítica, de señalamiento, y usamos la palabra de Dios para señalar, para corregir de mala manera. Y esa actitud, mis queridos hermanos, actitud. Tengamos una actitud de confianza, una actitud de dependencia. Somos hijos de Dios, no somos Dios. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Somos hijos por decreto y sangre se derramó del Cordero Perfecto, del unigénito de Dios. Y tengamos una actitud de agradecimiento. ¿Tienes necesidad hoy? Agradécele a Dios, por favor. ¿Te falta algo en tu vida? Agradécele a Dios. Aprendamos a tener contentamiento aún en medio de las dificultades, mis queridos hermanos. La semana que viene vamos a terminar esta serie y vamos a terminar estudiando la palabra Zoe, que quiere decir vida. Y su origen etimológico apunta al concepto de nacer, de dar vida. Y vamos a ver cómo la paz de Dios nos trae vida a nosotros.
cómo la paz de Dios nos hace nacer en esa esperanza viva que es Jesucristo.